Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos, que el Señor les continúe bendiciendo de una manera muy especial. Les saludo en esta tarde en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice que este es el día que hizo el Señor para que nosotros nos gocemos y nos alegremos en Él. Damos gracias a Dios por este día, viernes 17 de julio del año 2020, el año de plenitud divina y de morar bajo la gloria de nuestro Dios. Queremos en esta tarde seguir compartiendo con ustedes acerca de los temas que hemos venido compartiendo relacionados con la formación del carácter en cada una de nuestras vidas. Les agradezco su atención, amados hermanos y amigos, y doy gracias a Dios por este privilegio que me da de poderles compartir la palabra del Señor. Vamos a tener una palabra de oración. Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús, te adoramos en esta tarde. Te damos gracias porque tú nos das el privilegio de juntos estar delante de tu presencia, bajo la trascendencia maravillosa de tu Espíritu Santo para seguir estudiando tu palabra. Estamos en obediencia a lo que dijo nuestro Señor Jesucristo: escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Queremos ese testimonio de la vida, de la gloria y del carácter de nuestro Señor Jesucristo en cada uno de nuestros espíritus. Así que nos abrimos para que tú puedas depositar en nosotros lo que tienes preparado de antemano para entregarnos en este día. Y por todo cuanto tú hagas, siempre nosotros te daremos a ti la honra y la gloria en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Aleluya. Bien, amados hermanos y amigos, continuamos y en el día de hoy yo quiero presentarles el tema: ¿cómo vencer los deseos de venganza? Hay una película que dieron hace muchísimos años atrás que se llamaba El Máximo Gladiador. Recuerdo que en esa película el gladiador decía: alcanzaré mi venganza en esta vida o en la otra. Esos son los anhelos y los deseos humanos. Pero cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, entonces la palabra del Señor nos indica que nosotros no nos debemos de vengar, sino que el Señor dice: mía es la venganza, yo pagaré, dijo el Señor. Así que vamos a ver esta tarde cómo podemos nosotros vencer los deseos de venganza. Y vamos a seguir utilizando el personaje que hasta ahora hemos usado para todos estos temas que hemos hablado relacionados con el carácter, que es la figura del rey David. David nos enseña muchísimo a través de lo que él tuvo que pasar en su vida. Nos enseña muchísimo cómo debemos nosotros conducirnos cuando creemos y confiamos en el Señor. Así que vamos a desarrollar este tema. Yace en el interior de todos los seres humanos el deseo de la justicia. Pablo, en el capítulo 1 de la epístola a los romanos, señala este sentimiento de justicia cuando habla de conciencia del hombre respecto del eterno poder y deidad de Dios, como dijo el apóstol Pablo en Romanos 1:20. A raíz del pecado, esta vida está saturada de falta de equidad y de justicia. El creyente corre peligro de ser incomprendido y tratado injustamente en numerosas ocasiones. Para aquel que no abrigue esperanza más allá de la tumba, la vida debe ser en realidad un enigma y con frecuencia amarga. Qué maravilloso es saber que Dios,
en su providencia nos ha ayudado a comprender que es perfectamente justo. Además, ha revelado su intención de secar toda lágrima de los ojos de los justos en el cielo. Es mejor dejar la venganza en las manos del Señor que intentar vengarse personalmente. En mi exposición del día de hoy voy a desarrollar 2 puntos esenciales de cómo vencer los deseos de venganza. El primero, una oportunidad reconocida, y el segundo, una oportunidad rechazada. Vamos a ver este primer punto, una oportunidad reconocida. Este está basado en 1 de Samuel capítulo 24, versículos del 1 al 4. 1 de Samuel capítulo 24, versículos del 1 al 4. Dice así la palabra del Señor. Sucedió que cuando Saúl volvió de atacar a los filisteos, le avisaron diciendo: he aquí que David está en el desierto de Engadi. Entonces Saúl tomó a 3,000 hombres escogidos de todo Israel y fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. En el camino Saúl llegó a un redil de ovejas donde había una cueva y entró allí para hacer sus necesidades. David y sus hombres estaban sentados en la parte más recóndita de la cueva. Y sus hombres dijeron a David: este es el día del cual te dijo el Señor: he aquí, yo entregaré a tu enemigo en tu mano y harás con él lo que te parezca bien. Entonces David se levantó y cortó el borde del manto de Saúl sin ser notado. Amados hermanos y amigos, Saúl emprendió una campaña destinada a capturar a David con un ejército bien equipado de unos 3,000 hombres. Durante más de 2 años había procurado dar muerte a David. Los escapes de David intensificaron la envidia y los celos de Saúl. Al recibir la noticia de que David se hallaba en el inhóspito desierto de Engadi, al oeste del Mar Muerto, Saúl reunió a 3,000 hombres para perseguir a los 600 de David. Se trataba de una región habitada solamente por cabras salvajes y unos cuantos pastores que encerraban sus ovejas en corrales de piedra frente a las cuevas. Sin darse cuenta, Saúl puso en peligro su propia vida. Durante el calor del día, entró a una cueva para cubrir sus pies, según nos dice la Biblia. Sucedía que David y sus hombres estaban ocultos en las cavidades interiores de esta cueva. Podían ver lo que pasaba a la entrada de la cueva, mientras que Saúl, viniendo desde fuera, no podía verlos. Ubicado en la región occidental del Mar Muerto, Engadi denota la fuente donde venían a beber cabras salvajes y gacelas que abundaban en aquellos peñascos próximos al mar. Para los hombres de David se trataba esto de algo más que una coincidencia. Les parecía que Dios mismo dirigía a Saúl a aquel lugar. Se trataba de una perfecta oportunidad de matar a Saúl, poner fin a sus dificultades en el desierto y reclamar el trono para David. Indudablemente pensaban que esto era un indicio de que Dios cumplía sus promesas. Las Escrituras no narran ninguna declaración de Dios a David ni a sus hombres. Esto quizás ofrecieron su propia interpretación de algunos sucesos previos cuando David fue ungido
o por la predicción de Jonatán de que David sería rey. Cuando los hombres de David vieron a Saúl en la cueva, creyeron erróneamente que esta era una señal de Dios para actuar. En respuesta a sus instigaciones, David se acercó al rey que dormía y le cortó una parte de la túnica. David tuvo la oportunidad de dar muerte a su adversario. En cambio, simplemente cortó una parte de la vestidura de Saúl. Yo tengo dos interrogantes a la altura de este punto. La primera, ¿por qué cree usted que hizo esto? Que David, en vez de matar a Saúl, que lo andaba buscando para matarlo y que tenía 2 años de estar huyéndole a Saúl, ¿por qué en vez de matarlo, David lo que hizo fue cortar parte del manto de la vestidura de Saúl? ¿Por qué cree usted que hizo esto? ¿Qué hubieran hecho sus hombres si David no hubiera estado presente y Saúl entra a esa cueva? ¿Qué creen ustedes que hubieran hecho los hombres de David? Lo más seguro es que ellos, en su propia interpretación, le hubieran dado muerte al rey, como murieron otros reyes en Israel y en otros lugares, gente que asesinó a los reyes y salieron huyendo. Mientras Saúl dormía en la cueva, los soldados que acompañaban a David invitaban a o sea, a David, a que se vengara dando muerte a Saúl. David no hirió a Saúl, pero sí cortó la orilla del manto de Saúl. David reconocía que Saúl era el ungido del Señor y nunca se atrevería a hacerle daño. Como dice Primera de Samuel, capítulo 24, versículo 10. He aquí tus ojos han visto en este día cómo el Señor te ha puesto hoy en mi mano en la cueva. Me dijeron que te matara, pero yo tuve compasión de ti y dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque Él es el ungido del Señor. Aquí llegamos a un punto interesante donde yo quiero hacer un énfasis, amados hermanos y amigos. A veces nosotros no queremos matar físicamente o al presidente de la República o a los ministros, o no queremos matar nuestro propio líder denominacional o a los que son nuestros supervisores. No tenemos el deseo de matarlo, pero a veces sí los criticamos. Y duramente los criticamos, amados hermanos y amigos. Yo quiero decirle que eso no está bien delante de Dios. Fíjese que David no hirió, no mató a Saúl, le cortó parte de la vestidura, pero por ser el ungido del Señor, entonces el Espíritu de Dios comenzó a redarguir a David. Yo estoy plenamente convencido que si yo comienzo a hablar más de mis autoridades, el Espíritu del Señor me va a redarguir, porque tengo conocimiento de que uno no puede tocar los mantos. Fíjese, a veces nosotros como servidores de Dios les reclamamos a la congregación que ellos no pueden tocar nuestro manto. Sin embargo, nosotros tocamos el manto criticando y haciendo cosas con lo que son superiores de nosotros. La regla de oro dice que lo que nosotros no queremos que hagan con nosotros no lo debemos hacer. Entonces, si yo no quiero que la congregación me critique, me toque el manto, como decimos nosotros, yo no debo tocar el manto de lo que están por encima. Ellos lo puso Dios. Ahora, lo que estaba haciendo Saúl estaba bien. No, Saúl estaba buscando a David para matarlo, estaba mal. Sin embargo, David no aprovechó el hecho de que Saúl anduviera mal, estuviera cometiendo un error, quisiera matarlo. David pudo decir, bueno, como él anda buscándome para matarme, entonces yo lo mato a él. No, nunca estuvo eso en el corazón de David.
lo único que hizo fue cortar parte del vestido y automáticamente por su sensibilidad el Espíritu del Señor lo redarguyó. Algunos de nosotros el Espíritu del Señor trata de redarguirnos y nosotros no nos damos ni por enterados y abrimos la bocona criticando, mis amados hermanos, a los que están en autoridad, que es el Señor quien los ha puesto en autoridad. La Biblia dice que no hay nadie que tenga autoridad que no haya sido puesto por Dios. De una u otra manera el Señor lo puso y nosotros tenemos que respetar a los que Dios pone en autoridad. ¿Andan equivocados? Sí, pero ¿quiénes somos nosotros para criticar a alguien que Dios puso? No tenemos ningún derecho legal de criticar a alguien que puso Dios. Por ejemplo, yo puede que esté en desacuerdo con muchas de las cosas que suceden en el gobierno o que suceda con el presidente, pero yo no debo criticar al presidente y yo mucho menos, porque el Señor me puso a orar en medio de una situación difícil en las elecciones. El Señor me puso a orar y yo sé que fue el Señor el que puso el presidente que nosotros tenemos. Si yo sé que el Señor fue el que puso el presidente que tenemos, ¿por qué yo debo criticar el presidente que puso Dios? Esa es la parte donde nosotros tenemos que cambiar de actitud, porque cuando nosotros criticamos a los que Dios han puesto en autoridad, nosotros estamos criticando a Dios. Tenemos que tener eso presente. El Señor Jesucristo nos dio el ejemplo en el sentido de no buscar venganza, como dice Isaías capítulo 53, el versículo 7. Él fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. No comenzó a gritar, ustedes, lo que ustedes están haciendo es injusto, no está bien, yo soy inocente. Él fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, y como una oveja que enmudece delante de sus esquiladores, tampoco él abrió su boca. Sigamos el ejemplo del Señor Jesucristo y mantengamos la boca cerrada como la mantuvo el Señor Jesucristo, cerrada, y no critiquemos. 1 Pedro capítulo 2, versículo 23. Cuando lo maldecían, él no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba al que juzga con justicia. Hagamos lo mismo que hizo el Señor Jesús. También censuró a sus discípulos cuando querían invocar fuego del cielo sobre los samaritanos que se negaban a aceptar a Jesús. Oye, nosotros no queremos hacer descender fuego del cielo, pero si evangelizamos a alguien y no quiere recibir al Señor Jesucristo, nosotros que lo mandamos para otro fuego peor. Como no crees en Jesús, te vas a ir para el infierno. O sea, Dios no nos ha mandado a nosotros a dar malas noticias. El evangelio son buenas noticias. Y los que rechazan el evangelio, lo único que nosotros tenemos que seguir haciendo es orar y no estar mandando a la gente para el infierno. Entonces, el Señor Jesucristo vino y censuró a los discípulos que querían, como Elías, hacer descender fuego del cielo para consumir a los samaritanos. Lucas capítulo 9, versículos 54 y 55. Miren lo que dice la palabra de Dios. Al ver esto, sus discípulos Jacobo y Juan le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Él se dio vuelta y los reprendió. Amados hermanos y amigos, la correcta actitud del creyente hacia aquellos que le han hecho mal es bosquejada en la Biblia. Cuando nosotros nos hacen un mal, la Biblia nos dice qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Sería bueno que usted copiara lo que yo voy a comenzar a decirle, porque la Biblia nos bosqueja qué es lo que nosotros tenemos que hacer cuando nos hacen mal, cuando nos critican. Porque nosotros sí estamos prestos para decir:
que nadie puede tocar nuestro manto, pero nosotros sí tocamos los mantos ajenos. Ahí va, lo primero que la Biblia dice con relación a lo que tenemos que hacer nosotros con aquellos que no hacen el mal. 1. La persona afectada debe confiar en Dios para que la salve. Como dice Proverbios 20:22. No diga, devolveré el mal. Espera al Señor y Él te salvará. Lo segundo, el creyente debe amar a sus enemigos. Esto fue lo que dijo el Señor Jesucristo en Lucas 6:25. Ay de ustedes los que ahora se están saciados, porque tendrán hambre. Ay de ustedes los que ahora se ríen, porque se lamentarán y llorarán. 3. El apóstol Pablo insta a los creyentes a dejar lugar a la ira de Dios en vez de vengarse por sí mismo. Romanos 12:19. A veces no nos vengamos con un cuchillo o con un revólver o con una pistola, pero nos vengamos con la boca. Jesús mantuvo la boca cerrada mientras le hacían daño. Mientras le hacen daño, usted mantenga la boca cerrada. Miren lo que dice Romanos 12:19. Amados, no se venguen ustedes mismos. No, hermanos, si yo lo único que emití palabra. Bueno, las palabras también llevan venganza. Amados, no se venguen ustedes mismos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. 4. En el Sermón del Monte, el Señor Jesús aconsejó la práctica del perdón cuando hemos sido heridos. ¿Sabe qué dijo el Señor Jesucristo ahí en Mateo 5, del 38 al 51? Dice que nosotros tenemos que perdonar para que Dios nos perdone a nosotros. Si usted se niega a perdonar a la gente, no cometa pecado de ninguna clase. Porque si usted no ha perdonado y usted comete pecado y le pide perdón a Dios, Dios tampoco lo va a perdonar. Lo único que Dios no puede hacer es perdonar a alguien que no perdona. Entonces Jesús dice que nosotros tenemos que perdonar para que Dios nos perdone a nosotros. 5. El apóstol Pablo aboga por la idea correcta cuando insta a los creyentes a bendecir a los que persiguen y vencer con el bien el mal. Romanos 12, versículos 14 y 21. Así dice la palabra, bendigan a los que les persiguen. Bendigan y no maldigan. Usted sabe qué es maldecir. Alguna gente cree que si yo digo, yo te maldigo, esa es la maldición. No. Maldición, maldecir. Cuando nosotros hablamos mal de alguien, nosotros lo estamos maldiciendo. Estamos hablando mal. Maldición es hablar mal. Y dice, bendigan a los que le persiguen. Bendigan y no maldigan. Es un mandato. Y el verso 21 dice, no seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Tú no debes pagar mal por mal. Sí, tú tienes que pagar bien por el mal que te hagan. Vamos al segundo punto. Una oportunidad rechazada. Este segundo punto está basado en 1 Samuel capítulo 24, versículo del 5 al 8. Dice así la palabra del Señor. Sucedió después de esto que el corazón de David le golpeaba por haber cortado el borde del manto de Saúl. Y David dijo a sus hombres, el Señor me libre de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido del Señor, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido del Señor. Versículo 7. Entonces David reprimió a sus hombres con palabras
y no les permitió que atacaran a Saúl. Luego Saúl salió de la cueva y continuó su camino. Versículo 8. Después David se levantó, salió de la cueva y gritó detrás de Saúl diciendo: mi señor el rey. Cuando Saúl miró atrás, David inclinó su rostro y se postró. Amados hermanos y amigos, yo quiero decirle a ustedes que David tenía gran respeto por Saúl. Y tenía respeto por Saúl porque el que lo había puesto era Dios. Nosotros tenemos que tener respeto por las autoridades que Dios ha puesto. Sigamos el consejo de David. David tenía gran respeto por Saúl a pesar de que éste trataba de matarlo. Había suficiente, humanamente había suficiente, hermanos, lugar para que David pudiera conspirar contra Saúl por causa de que su propia vida estaba en peligro. Sin embargo, David, por el respeto que le tenía a Saúl, nunca trató de hacerle daño, ni siquiera habló mal de él. Aun cuando el estado de Saúl era de pecado y rebelión contra Dios, David seguía respetando la posición que tenía como rey ungido por Dios. David sabía que algún día sería rey y sabía además que no era bueno derribar al hombre que Dios había colocado en el trono. Si asesinaba a Saúl, hubiera sentado un precedente para que sus propios adversarios hicieran lo mismo con él algún día. Romanos 13, del 1 al 7, nos enseña que Dios ha colocado al gobierno y a sus líderes en el poder. Dice el versículo número 1 de Romanos 13: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay por Dios han sido constituidas. Así que el que se opone a la autoridad se opone a lo constituido por Dios, y los que se oponen recibirán condenación para sí mismos, porque los gobernantes no están para infundir el terror al que hace lo bueno, sino al que hace lo malo. ¿Quieres no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su alabanza, porque es un servidor de Dios, un vengador para castigo del que hace lo malo. Ustedes saben que dentro de mi denominación a mí me han perseguido, hablan de mí detrás, pero ¿saben qué? Cuando yo estoy frente a mis autoridades, ninguno de ellos puede levantar la mano para señalarme. Y en ocasiones he oído testimonio de que altas autoridades de mi denominación han dicho: a pesar de que Leslie ha sido ungido como un apóstol, nosotros no nos podemos quejar de la conducta de él. Él es un hombre muy respetuoso, es un hombre muy obediente. Yo recuerdo que hubo oportunidades en que yo tuve que cancelar compromisos internacionales que tenía, porque de repente el supervisor anterior me decía: yo quiero que en la convención o en tal evento que vamos a tener que tú prediques. Y yo no quería negarme. Entonces suspendía actividades que tenía a nivel internacional. Y recuerdo que en una oportunidad el presidente anterior dijo: yo tengo que reconocer que Leslie es una persona obediente, sumisa, y que es una persona totalmente respetuosa. Porque los gobernantes no están para infundir el terror al que hace lo bueno, sino al que hace lo malo. ¿Quieres no temer a la autoridad?
haz lo bueno y tendrás su alabanza, porque es un servidor de Dios, un vengador para castigo del que hace lo malo. Por lo cual es necesario que estén sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por motivo de conciencia, como le pasó a David, que el Espíritu Santo lo redarguyó cuando le cortó la vestidura a Saúl. El versículo 6 dice, porque por esto pagan también los impuestos, pues los gobernantes son ministros de Dios que atienden a esto mismo. Versículo 7, paguen a todos los que deben, al tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Como David, quizás no sepamos la razón. David no sabía la razón. ¿Por qué Saúl lo quería matar? Solamente David tenía que imaginarse que por envidia y por celo. Como David, quizás no sepamos la razón, sin embargo, tenemos que respetar los puestos y cargos de quienes Dios le ha dado autoridad, porque así lo exige la palabra de Dios. Aunque existe una excepción, debido a que Dios es nuestra máxima autoridad, no debemos permitir que un líder nos obligue a violar la ley de Dios. Si alguien me quiere, hermano, obligar a violar la palabra del Señor, pues ahí sí me tendrán que encontrar, porque yo debo obedecer primeramente a Dios que a los hombres. Pero cuando David se puso a pensar en lo que había hecho, su conciencia le remordió. Sabía que debía haber rechazado la sugerencia de sus amigos. La circunstancia, como ocurre con frecuencia, constituían una prueba y no una guía. Saúl seguía siendo el Señor de David, el Señor y Rey terrenal, y como tal merecía la lealtad del guerrero. De más importancia aún, Saúl era el ungido del Señor. Saúl era monarca por designación divina, puesto que la lealtad más profunda la sentía David hacia Dios mismo, fue que dijo, el Señor me guarde hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido del Señor. Los fracasos de Saúl y su persecución de David no justificaban que se le diera muerte. El tomar el trono por la fuerza sería resistir la ordenanza divina, tal como lo vimos en Romanos 13, 1 y 2. La unción del Señor convertía a Saúl en algo sagrado a los ojos de David. Cada persona que ha sido ungida por Dios debe representar algo sagrado para nosotros. David se dio cuenta también de que el haberle cortado a Saúl la túnica estaba a punto de provocar que sus hombres le quitaran la vida a Saúl. Consideraban a Saúl solamente un enemigo que de repente había caído en sus manos, pero no poseían la misma preparación y fondo de David. Y como algunos que caminan, que Dios los ha acercado a mí, que no tienen el mismo conocimiento o la preparación que Dios me ha dado en cuanto al carácter, entonces yo tengo que enseñarles el camino, yo tengo que hacer que ellos cambien para que puedan honrar a Dios y honrar a todo lo que Dios ha ungido. Los hombres de David no poseían la misma preparación y fondo de David. David comprendía que le incumbía la responsabilidad de adiestrar y dirigir a estos hombres por el camino justo, como dijo en el Salmo 34:11. Vengan, oh hijo, escuchen,
el temor del Señor les enseñaré. David pasó por otra prueba similar 2 años más tarde, cuando acompañado por su sobrino Abisai, arribó al campamento de Saúl y lo halló sin vigilancia. Cuando Abisai vio a Saúl y a sus hombres dormidos, indefensos, lo interpretó como una prueba segura de que Dios quería quitar a Saúl del camino. Oye, qué tremendo eran esta gente interpretando. Cada vez que ocurría algo así, ellos decían, ese es el Señor que nos los puso ahí para que nosotros le demos muerte. Bueno, Dios lo estaba poniendo allí, pero era para probar el corazón de David. A veces Dios nos pone a la gente así en nuestras manos para ver qué nosotros hacemos. Y si los asesinamos espiritualmente, mis amados hermanos, entonces ahí viene el Señor sobre nosotros. De lo que nosotros damos, eso mismo recibimos y una cuarta más. De inmediato le pidió a David permiso para dar muerte a Saúl, pero de nuevo David se lo negó. Primera de Samuel 26, del 7 al 9 dice, entonces David y Abisai fueron de noche a la gente de guerra, y he aquí que Saúl estaba acostado, durmiendo en el centro del campamento, con su lanza clavada en la tierra a su cabecera. Abner y el pueblo estaban acostados alrededor de él. Versículo 8. Entonces Abisai dijo a David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, déjame que lo hiera con la lanza. Lo clavaré en la tierra de un solo golpe y no tendré que darle un segundo. Verso 9. David respondió a Abisai, no lo mate, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido del Señor y quedará sin culpa? A lo mejor nosotros no extendemos la mano, pero extendemos la palabra. Lo que le parecía razonable a Abisai y a los hombres de David era ciertamente contrario a la palabra de Dios y a su voluntad. Hasta nuestros mejores amigos quizás interpreten erróneamente las circunstancias. Algunos y cuando hubo las elecciones pasadas que me pusieron a mí de candidato, oye, en esas elecciones hubo hasta trampa. Y la gente, los pastores se acercaban a mí y me decían, oye, apóstol, usted no se está dando cuenta que están haciendo trampa, que están negociando votos y todo eso. Yo decía, señores, yo no estoy apurado a llegar a la presidencia nacional. Dios me ha puesto de candidato. Si Él quiere que yo salga, salgo. Si Él no quiere que yo salga, aunque sea por trampa, a mí no me preocupa eso. Yo no voy a estar peleando por eso. Pero había gente que me quería levantar, gente que quería que yo dijera algo para sublevarse y formar un motín en la convención. Pero yo le dije, tranquilo, aquí se va a cumplir la voluntad de Dios. Mire, y dice la palabra del Señor que el Dios de nosotros es tan maravilloso que Él pone en los lugares de gobierno y pone en los lugares de autoridad a toda clase de gente, los que lo merecen y los que no lo merecen también. Así que uno no debe estar preocupado en medio de esta cuestión y que no, que hermanos, dejen que Dios sea el que tome venganza, si Él quiere tomar venganza o si no quiere tomar venganza, eso es asunto del Señor. Nosotros lo que tenemos que hacer es cumplir con lo que Dios ha establecido en su palabra. Hasta nuestros mejores amigos quizás interpreten erróneamente las circunstancias y apliquen equivocadamente la promesa de Dios. David no dejó que sus propios sufrimientos, los deseos de sus amigos, lo impulsaran a pasar por alto los principios básicos o a arribar precipitadamente a conclusiones de las que más tarde tendría que lamentarse. Después de que David
contuviera a sus hombres, Saúl se levantó y se fue. Pero antes de que pudiera alejarse mucho, David lo llamó dirigiéndose a él con respeto y postrándose en tierra con humildad. Amados hermanos y amigos, quiero decirle esto. Solo Dios, que le dio a Saúl el reino, tenía derecho a quitárselo y a quitarle su vida. David no quería dejar un mal precedente para su futuro reinado. Nosotros debemos imitar a David. Usted no sabe hasta dónde Dios le llevará. Quizás usted ha oído promesas que Dios le ha dado. Usted no sabe hasta dónde Dios le llevará, hasta qué dimensión, hasta qué cargo. Lo que usted haga en el día de hoy, lo que usted haga mal, va a sembrar un precedente para su futuro, sea en la dimensión que usted tiene que llegar o sea un cargo que Dios le quiera dar. No debemos en el presente dejar un mal precedente que afecte la futura dimensión o el cargo al que Dios nos quiere llevar. Lo que nosotros hagamos en el presente, en el futuro nos los harán a nosotros también. Si usted ahora mismo critica a sus autoridades, yo le puedo asegurar que a usted le criticarán. A lo mejor usted dice, bueno, las críticas que yo hago son merecidas. Bueno, como Dios dice que lo van a medir con la misma vara y una cuarta más, quizás las críticas que le hagan a usted sean inmerecidas. Usted cumpla con lo que el Señor ha establecido en su bendita, santa y poderosa palabra. Dios nos ha dejado un legado, un buen ejemplo de la actuación de David. David llegó a cometer muchos errores. Pero ¿saben qué? Dios, a pesar de los errores que cometió David, lo amó muchísimo. Y Dios, después de muerto David, decía, David era mi ungido. Y como David sirvió, decía el Señor medio que se actaba de David, David sirvió a su generación. Oye, Dios hablaba bien de David después de su muerte, amados hermanos, dio testimonio de David. Fíjese que con todos los errores de David, el Señor dijo, David es un hombre conforme a mi corazón. Dice que David se conducía, hermano, conforme al carácter de Cristo. Nosotros, como seguidores del Señor Jesucristo, debemos conducirnos de acuerdo al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Nos llamamos cristianos porque somos seguidores de Cristo. Y si somos seguidores de Cristo, tenemos que hacer lo que Cristo hizo. Cristo, hermano, lo flagelaron, lo golpearon, lo escupieron, le hicieron de todo y mantuvo su boca cerrada. Dice que aunque lo herían, nunca amenazó. Sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Hay mucha gente que dice, yo soy un cristiano, soy un seguidor de Cristo. Para ser seguidor de Cristo no solamente hay que decirlo con palabras, sino con hechos. Tenemos que vivir la vida que Cristo vivió, mis amados hermanos. Y Dios no solamente nos da testimonio a través de la vida de nuestro Señor Jesús. Aquí tenemos un testimonio de cómo se condujo David delante de un rey que ya Dios había desechado. Pero aunque Dios lo había desechado, él fue el que lo puso, él lo tenía que quitar. David nunca pensó que él tenía que quitar a Saúl. Que nosotros tomemos el ejemplo de David y sobre todo que tomemos el ejemplo de nuestro Señor Jesús para que nosotros estemos aceptos delante de Dios para honra y gloria de su nombre santo. Vamos en este momento, amados hermanos, a estar orando al Señor. Quiero que se una conmigo para orar al Señor en esta maravillosa tarde. Padre,
En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, venimos delante de ti porque queremos agradarte en todas las cosas. Nosotros fuimos creados por ti para proyectar aquí en la tierra tu imagen, para vivir conforme a tu semejanza. Ayúdanos primeramente a entender esto para que nosotros podamos seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, caminar por la senda que el mismo Señor Jesucristo nos abrió a cada uno de nosotros. Padre, que podamos ser hombres y mujeres perdonadores, que aprendamos de David, que a veces hay oportunidades reconocidas. Hay gente que nos está hiriendo, que nos está maltratando. Hay gente que está hablando mal de nosotros, pero tu palabra dice que nosotros no podemos pagar mal con mal, sino que el mal lo tenemos que pagar con bien. Ayúdanos a entender esto, Señor, para vivir conforme a tu voluntad y a tu propósito. Y aunque haya oportunidades reconocidas, que seamos como David, que no tomemos venganza por nosotros mismos, y que cuando haya oportunidades como la que tuvo David de matar a Saúl, cuando nosotros tengamos oportunidades de criticar a los que tú has puesto en autoridad, que no lo hagamos, Señor, que rechacemos esas oportunidades. A veces estamos tentados porque creemos que tú nos has puesto como juez y el único juez eres tú. El que juzga justamente eres tú. Que nosotros nos quitemos ese deseo de ser jueces y que seamos, Señor, súbditos tuyo para vivir conforme a tu voluntad y a tu propósito. Te presento a cada uno de los oyentes de este día y de los días en el futuro cuando oigan estos mensajes, que tu Espíritu Santo coloque lo que yo no pude colocar en sus corazones, de tal manera que nosotros podamos proyectar la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Por todo cuanto tú hagas en cada uno de los oyentes, yo siempre tendré el cuidado de darte a ti la honra y la gloria, Señor, y siempre tengo presente que para esto me escogiste, cuando me dijiste que te preparara gente conforme a tu imagen. Así que lo que tú hagas, yo siempre tendré el cuidado de darte a ti la honra y la gloria, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis amados hermanos y amigos, muchísimas gracias por haber estado esta tarde conmigo, recibiendo cada uno de estos consejos que nos da la palabra del Señor. Espero, Dios mediante, volver a estar con ustedes el domingo 19, si así el Señor me lo permite. En esa oportunidad estaré hablando entonces del maravilloso libro de los Hechos del Espíritu Santo. Avanzamos en ese capítulo número 2 y vaya que tantas enseñanzas y revelaciones hemos recibido nosotros de ese capítulo número 2 del libro de los Hechos, lleno de la sabiduría de Dios, ese capítulo número 2. Hasta tanto llega ese día, que el Señor le bendiga, que lo guarde, que lo proteja y mantenga su bien sobre su vida. Es el deseo de mi corazón, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Saludos y bendiciones.